empezando con lo que viene siendo would, could, should, may o might, que son los 5 auxiliares que vamos a utilizar en los condicionales. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico, y hoy les voy a explicar los condicionales. Nada más que yo no lo enseño como lo enseña Oxford, como lo enseña Cambridge o lo enseñan las escuelas donde dicen condicional 1, 2, 3, 4. Yo nada más los explico como dos tipos de condicionales. Entonces, en este video te voy a explicar la diferencia entre el condicional simple y el condicional perfecto. Y como los condicionales no se pueden usar solos, se van a tener que usar con los tiempos que se les conoce como subjuntivos. Que yo creo que es un tema que yo creo que ahorita si me estás escuchando no sabes ni cuáles son, si no tienes experiencia con los idiomas. Pero entonces empezando con lo que viene siendo would, could, should, may o might, que son los 5 auxiliares que vamos a utilizar en los condicionales. Tampoco yo no enseño los verbos modales, ¿verdad? Porque yo también me he encontrado que muchos problemas con los estudiantes que no entienden los verbos modales, que la verdad nada más hace que los alumnos se confundan y no les clarifican nada con respecto a cuándo usar estos auxiliares. ¿Por qué digo auxiliares? Porque no son verbos. No son verbos, porque no los puedes usar por sí solos, siempre usan otro verbo. Entonces, primero expliquemos qué es el condicional. El condicional es un tiempo, pero no es presente, no es pasado, no es futuro. Muchos lo confunden con el futuro. En español es el tiempo que hacemos cuando decimos jugaría, compraría, comería, explicaría. Esas terminaciones que son iría con las eres, ¿no? Entonces, ese tiempo se le conoce como condicional porque sale del presente, es una posibilidad, una hipótesis que sale del presente y que podría ser posible que se convirtiera en realidad. Por eso es que normalmente en la línea del tiempo se identifica como si fuera una especie de sueño, un pensamiento que sale del presente y va hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Que si se convierte en realidad ya no sería condicional, sería futuro. Y entonces el condicional perfecto también sale del presente, también es un sueño, pero este sueño es de algo que no sucedió. Entonces, este sueño está entre el pasado y el presente. Son cosas como cuando decíamos que yo habría explicado algo, entonces piensas que es algo que quieres hacer en el pasado, pero no sucedió. Entonces, para empezar, yo les voy a explicar cómo funcionan los 5 auxiliares, porque así como funcionan tanto en el condicional simple, que todavía es posible hacia el futuro, también funcionan de la misma manera con el otro condicional, que es el perfecto, que es el que va hacia el pasado. Empecemos con would, que ya lo habíamos explicado en un video pasado, pero no te preocupes, aquí te voy a explicar para que no tengas que salirte de este video y lo puedas ver al acabar este video. Will, que se usa en futuro, que todos sabemos will siempre es futuro, ¿no? El futuro es 100% seguro, entonces cuando tú usas will, vas a usarlo cada vez que estés seguro de lo que va a suceder, ¿no? Y nada más es un auxiliar que utilizas con otro verbo. Entonces todos sabemos que podemos decir I will work, o you will work, o we will work, o con cualquiera de los otros pronombres. Entonces el condicional se usa exactamente igual. La única diferencia es que no vamos a usar will. ¿Por qué? Porque ya no es futuro. Entonces cuando empiezas a usar el condicional, el primero que debes de utilizar es would, porque exactamente igual que will, no tienen traducción. Cuando tú dices I will work, lo que estás diciendo es trabajaré. Entonces will no tiene traducción. Cuando dices I would work, dices yo trabajaría. Y también would no tiene traducción. Por eso el would es el más importante, es el que debes de practicar más incluso a la hora de escucharlo. Y es el único también que se puede contraer y decir de una manera como decir I'd work, o you'd work, o he'd work, o con cualquiera de los otros pronombres. Por eso es el más importante. Ninguno de los otros se puede contraer así, ni could ni should se pueden contraer de esta manera, solo el auxiliar would. Y es igual de importante, ¿por qué? Porque no tiene traducción. Así cuando tú lo utilizas y quieres decir yo trabajaría como I would work, o tú jugarías you would play, o él entendería he would understand. Entonces lo que estás dando a entender es una posibilidad entre el presente y el futuro. Yo trabajaría, yo escribiría, yo hablaría, pero no estamos seguros, por eso no usamos will. Entonces es una probabilidad, quizás sí, quizá no. Por eso es un sueño que sale del presente, para que de alguna manera sea esa posibilidad.
Y una vez que tú aprendes a utilizar el condicional would, I would work, you would work, y lo vas entendiendo, puedes intercambiar y ya en lugar de usar would, puedes utilizar could, puedes utilizar should, puedes utilizar may o puedes utilizar might. Would no tiene traducción, pero en el caso de could, como viene de can, tiene la traducción de podría. Porque ya no es can como puedo en presente, es en ese sueño, entonces es podría. Y en el caso de should, que viene de must es deber, entonces lo que estás diciendo es yo debería, I should. No estás diciendo yo debo, I must. I must es presente y I should es un condicional, es una suposición. Por eso no lo explico yo como los verbos modales, porque están si se fijan, están en tiempos diferentes. Ambos son verbos auxiliares, pero están en tiempos diferentes. Una cosa es el condicional y otra cosa es el presente. Entonces, en el caso de cuando tú usas could, I could work, you could play, he could understand, ya lo que estarías diciendo es él podría entender, yo podría trabajar, tú podrías jugar. Sigue siendo ese tiempo de probabilidad, no es futuro porque no estamos seguros, no es presente, sale del presente, pero es un sueño otra vez enfocado hacia el futuro. Pasa lo mismo con should. I should work, you should play, he should understand. Pero incluso should es un poquito más fácil de entender, porque al tú escuchar yo debería trabajar, tú deberías jugar o él debería entender, lo que estás haciendo es una recomendación. Y esa es la gran diferencia entre must, que es en presente, o should. Porque, por ejemplo, si yo te dijera you must practice, esa es una orden, es muy fuerte. Tú debes practicar, estamos en presente, debes practicar. El must es muy, muy fuerte, es para dar como indicaciones, como órdenes. En cambio, al tú utilizar should, que está en ese tiempo condicional, entonces lo que estás haciendo es darle un consejo, una sugerencia. You should practice. Deberías practicar. Si no lo haces, pues ya es tu problema, ¿verdad? Pero deberías practicar. Entonces es una recomendación y no se oye tan fuerte como usar el must. Y es más fácil de entender que el could o que el may y el might. Porque aquí es donde entramos al problema donde empezamos a confundir, porque may y might también se traducen en ocasiones como podría. Así lo hacen muchos maestros y estudiantes porque nos gusta traducir. Y aquí les voy a explicar cómo debes de empezar a entender lo que hace cada uno y eso te ayudará a dejar de traducir. Y lo que quieres hacer es entonces utilizar el que debes de acorde a la situación. Por ejemplo, en el caso de could, está en la persona que lo está usando, ¿no? Entonces yo te podría decir que I could explain, yo podría explicar. I could go, yo podría ir porque está en mí. Yo puedo, o sea, el poder está en mí, la posibilidad. En cambio, cuando utilizamos el caso de may, que se utiliza exactamente igual, no necesitas cambiar en he, she, nada de eso, es igual como cualquier auxiliar. Entonces tú nada más dices I may go, I may explain, y este se utilizaría como yo podría, pero no está en mí, es como más una posibilidad. De hecho, de ahí viene después el maybe, el quizá. Pero para que lo entiendas mejor, el may se utiliza más cuando pides permiso, o sea, lo utilizan más a la hora de preguntar. De seguro, si ya has ido a clases de inglés, lo que más te han enseñado es el may I come in, may I go to the bathroom. ¿Por qué? Porque sí podrías preguntar, can I go to the bathroom? O podrías preguntar, could I go to the bathroom? Todos son correctos. Nada más hay maestros mamones que te dicen, ay, can you, no sé qué. También en español nos hacían eso. Entonces, nada más se trata de que cuando utilizas may I go to the bathroom, es un podría, pero más parecido al me permitiría ir al baño, me permitiría pasar. Entonces, cuando tú quieres preguntarle algo a alguien o quieres hablar con alguien, por eso es que cuando utilizas may es una mejor manera de entenderse. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es may I talk to you, me permitiría hablar con usted, may I come in, que es me permitiría pasar. ¿Sí? Entonces regularmente el may es un podría hablar con usted o me permitiría hablar con usted, pero es pedir permiso. ¿Sí? Entonces cuando ya utilizas could no es permiso, no estás pidiendo permiso, estás más bien como afirmando que está en ti. I could go, yo podría ir. ¿Sí me explico?
Y a la hora de que ya utilizas might es impersonal. Regularmente se utiliza cuando no está en ti, cuando no estás pidiendo permiso. Regularmente se utilizan cosas que son impersonales, como por ejemplo cuando decimos, podría llover. It might rain. O podríamos decir que a lo mejor yo podría llegar tarde por el tráfico. Ya no estoy diciendo que I could, que yo podría. Está en mí llegar tarde, ¿verdad? Sino que no está en mí, porque a lo mejor puede ser el tráfico, el clima, pero tampoco estoy pidiendo permiso de llegar tarde. Nada más estaría diciendo que I might arrive late. ¿Sí? Entonces es una probabilidad, una posibilidad. Entonces ese de podría llegar tarde, ese might, a veces que lo traducimos como podría, pero es más como una posiblemente llegue tarde. Pero sigue siendo un condicional, sigue siendo una probabilidad, una posibilidad que sale del presente. No es futuro, no es presente porque no estamos seguros. Entonces son probabilidades. Por eso cuando un estudiante solo piensa en español, yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro, ella podría, y lo quieres traducir, el único que se te va a venir a la mente de seguro va a ser could. Pero también tienes may y tienes might. Entonces tienes que saber de acorde a la situación qué es lo que vas a usar. Entonces pónganle mucha atención a estos auxiliares porque esa es la diferencia de utilizar could, may o might. Ahora que ya expliqué los 5, vamos a darles una breve explicada, otra vez, pero ahora utilizando el otro condicional. Es que vamos a hablar sobre el condicional perfecto, aquel condicional que ocurre entre el presente y el pasado, de situaciones también hipotéticas, pero aquí ya no hay probabilidad ni posibilidad. Aquí ya nada más lo que vamos a explicar es que es una situación que no sucedió. Por eso a veces nos dicen que hay ciertos tiempos que no existen. Entonces, por ejemplo, la diferencia del condicional simple, que nada más utilizamos would y luego el verbo, en el caso del condicional perfecto vamos a utilizar would, luego vamos a utilizar have y luego vamos a utilizar el pasado participio. Eso es lo que hacen los tiempos perfectos. Esto ya los he explicado un poquito más también en otro video, entonces al acabar este video date una vuelta por el canal. Pero básicamente, ya al combinar to would con have, ese have no es tener. Ese have, cuando ya usas un pasado participio, es el verbo haber. Al combinarlo con would, lo que estás haciendo es habría. Entonces, would have es habría. Y lo puedes contraer haciendo would have. Que eso lo hacen mucho. Entonces, a veces cuando tú estás escuchando una conversación, no es lo mismo decir would work que would have worked. Porque incluso el pasado participio vendría siendo worked, con la ed al final. Y la diferencia de would work, que es el trabajaría, todavía la posibilidad hacia el futuro, en el caso de would have worked o would have worked, es yo habría trabajado. Algo que no sucedió. Tú habrías entendido, no sucedió. Es algo que a ti te hubiese gustado que sucediera en el pasado. Entonces, esa es la gran diferencia y solo realmente hay estos dos condicionales, condicional simple o el condicional perfecto. Y al entender esto, puedes variar el would por could, por should, por may o might. Entonces tienes frases como I could have worked o I could have worked. Tienes frases como I should have worked or I should have worked. Y tienes frases como I may have worked o incluso I might have worked. Entonces, precisamente eso es lo que hace interesante este tiempo y lo hace confuso. Pero si de ahora en adelante tú tomas estos 5 auxiliares y los practicas tanto en el condicional simple como en el condicional perfecto, se te facilitará cada vez más el identificarlos. Porque no es lo mismo cuando utilizas las contracciones, que también es otra recomendación que les hago mucho. Y también obviamente practicar los negativas, ¿no? Porque puedes decir would not, could not, should not, may not, might not. O los 3 únicos que pueden hacer la contracción, wouldn't, couldn't y shouldn't. Tanto para el simple como para el perfecto. Solo que en el caso del perfecto vas a tener el wouldn't have worked, o shouldn't have worked, o couldn't have worked, o may not have worked, might not have worked. Todavía no hemos acabado, entonces asegúrate de quedarte hasta el final. El siguiente punto es que existe otro could y existe otro should. ¿Por qué? Porque el pasado del verbo can es could. Entonces también puede existir un could que sea el pasado. I could work, que es yo pude trabajar. I should work, que yo debí trabajar.
Entonces también los podemos confundir porque a veces el could y el should pueden ser pasados, a veces pueden ser los condicionales, ya sean simples o perfectos. Y por eso es súper importante que entiendas la frase completa. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Por el contexto. Si solo te dicen could work, puede ser cualquiera de los dos. Pero si yo te digo claramente I could work tomorrow o I could work yesterday, por el simple hecho de decirte tomorrow o yesterday, tú sabrías de cuál de los dos estoy hablando y los podrías diferenciar sin problemas. Obviamente no va a ser así de fácil como tomorrow o yesterday, pero te pueden decir a lo mejor algo que te dé una referencia si estamos hablando sobre algo en el pasado o si estamos hablando sobre algo hacia vista, hacia el futuro. Entonces sí ponle mucha atención porque el punto final y el más importante, los subjuntivos, que también vamos a explicar en este video, porque el would, could y should son condicionales que se usan con los tiempos que se llaman subjuntivos. Normalmente el condicional no se usa solo porque se oye incompleta la frase. Yo trabajaría. Entonces normalmente se utiliza con el subjuntivo. Por ejemplo, yo digo I would work, yo trabajaría si yo tuviera tiempo. Por ejemplo, yo les podría decir que I would practice, yo practicaría, y es donde entra el subjuntivo que es if, es donde entra el if, el si, una situación hipotética. Es ahí donde nos confunden con el condicional, porque muchos creemos que el condicional es el que lleva el if, y no, el que lleva el if es el subjuntivo. Entonces, el subjuntivo básicamente no existe en el inglés, en el español sí. Yo explicaría, yo entendería, yo practicaría si tuviera tiempo, si pudiera, si me gustara. Entonces, si se fijan, ese tiempo, pudiera, gustara, hiciera, comiera, en nosotros en español sí nos enseñaron conjugaciones con ese tiempo. Bueno, ustedes no se acuerdan, pero pues casi nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Y dicen que la SEP está muy chida aquí en México, ¿verdad? Pero cuando nadie nos explicó todo esto en español. Pero el subjuntivo en español nosotros sí lo tenemos. En inglés básicamente no existe. Ese subjuntivo que tú vas a usar en inglés es el pasado normal. Si tú tienes el condicional simple, vas a usarlo con pasado simple. I would practice if I had time. Si tú solo dices la frase I had time, yo tuve tiempo, solo se entiende como un pasado. Pero por el hecho de haberle puesto el if, entonces ya no es pasado y se convierte en ese subjuntivo pasado, si yo tuviera tiempo. If I had money, if I had friends, if I worked, if I wrote a letter. Entonces, si se fijan, no es lo mismo solo decir el pasado que ya con el if. Pero por eso siempre va en combinación con el condicional. Por ejemplo, vamos a usarlos los dos al mismo tiempo. I would write a letter if I had a pen. I would explain in Spanish if you understood everything. Entonces, si se fijan, realmente el subjuntivo es el que usa el if y el condicional es el que usa would, could y should. Puedes tú mezclarlos, ¿no? En lugar de usar would, puedes usar could, puedes usar may, puedes usar might. Y aquí es donde se complica un poco porque en el pasado, si se acuerdan, hace unos minutos les comenté que existe otro could y otro should. Entonces puede haber incluso frases donde veas dos could diferentes. I could explain this if you could understand. Entonces, si se fijan, ahí utilicé dos could, pero uno es el podría y otro es el pudiera. Entonces, yo podría explicar si tú pudieras entender, o pudieses, no sé de qué país me estés viendo, entonces es casi lo mismo, hubiera, hubiese, nada más que dependiendo del español cambia, pero básicamente el tiempo es el mismo, son situaciones hipotéticas. Y también lo que lo complica un poco es que las puedes decir al revés, no al revés de cambiar el would y el could y el should, sino decir el if primero y luego el could después. Pero si vas a decir el if, tienes que utilizar el pasado. If I had money, I could buy a car. If I had a paper, I could write a song. El hecho de poder cambiarlos de lugar es lo que hace
que se confundan, porque a veces nos explican el could de una manera, nos explican el should de otra manera, los verbos modales, entra el condicional 1, el condicional 2, el condicional 3, el condicional 4, y para realmente nosotros, que es nuestra segunda lengua, que no somos realmente nativos en el inglés, pues es mejor a veces explicarlo de una manera o un ataque diferente. Entonces hasta ahorita son varios tips que yo te he dado para que empieces a diferenciar y entenderlo mejor. Para finalizar, te voy a hacer el mismo ejemplo con el condicional perfecto, porque el condicional perfecto va a utilizar el pasado perfecto también. Después, o sea, el if y luego el pasado perfecto. Entonces va a ser lo mismo. Tú puedes decir, I would have written a letter if I had a paper and a pen. Si se fijan ahí estoy utilizando doble had, porque el primer had lo que va a hacer es el caso de que estamos usando el if, es hubiera. Y el segundo had es tenido, que es el pasado del verbo have. Entonces ahí dices que yo habría escrito una carta. I would have written a letter if I had a paper and a pen. Si yo hubiera tenido o si yo hubiese tenido papel y pluma. Yo sé que a lo mejor esta información es muy difícil de digerir ahorita, pero es para que empieces a diferenciar cómo se utiliza el would, could, should, el may y el might. Y empieces a identificar si es condicional perfecto o si es pasado. O si incluso tenías problemas con el subjuntivo, darte cuenta que para utilizar el subjuntivo es necesario entender bien las reglas del pasado. Por eso es que normalmente cuando nos enseñan el pasado funciona para muchas cosas, no solo para una cosa. Entonces, cuando tú lo ves en el subjuntivo, tú tienes que aprender a hacer la interpretación y no traducir. Y haces una traducción pésima y entonces al no hacer la traducción bien, la interpretación bien, no entiendes bien. Entonces, si no sabías esto hasta ahorita, imagínate cuánto crees que has entendido, pero realmente no lo has entendido. Porque no es lo mismo que tú podrías ir todavía a que tú podrías haber ido. No es lo mismo si yo te digo, tú tuviste tiempo a si tuvieras tiempo. Coméntame cuántas dudas te surgieron. Si no te surgieron dudas, quiere decir que ya entendías todo esto. Pero si no, puede ser que tus dudas sirvan para hacerles más contenido sobre esto. También dale un like si te gustó, compártelo con quien crees que es necesario que sepa esta información. Y considera suscribirte para crecer el canal y poder traerles contenido más seguido.